en la última clase, pues, estos, estos condicionales, ¿no? Que ustedes ven acá, estuvimos eh, prácticamente haciendo estos condicionales de salida simple, salida doble, o switch, ¿no? Estuvimos estudiando el repetir, hasta, el mientras y el para, ¿no? Obviamente todo eso lo aplicamos a las cadenas, ¿no? Entonces vamos a seguir un poquito sobre eso, porque ya eh, prácticamente el lunes, ¿no? Viene nuestro examen. Entonces, y antes de entrar a las series mismas, vamos a reforzar un poquito esta parte, ¿no? Vamos a intentar reforzar este poquito y ya mañana entraremos prácticamente a la serie, ¿no? Vamos a seguir un poquito sobre estas condicionales, pero ya condicionales anidadas, puesto que el examen de mañana tiene de eso, ¿no? Entonces, aquí en la, en el estudio que hoy vamos a hacer reforzando estas condicionales, vamos a ver algunos ejemplos bien sencillos, pero es muy importante que los podamos entender, ¿no? Estas condicionales anidadas parten de las condicionales que son simples, ¿no? Entonces, usted y yo ya hemos visto las condicionales, mire, de salida simple, ¿no? De que de acuerdo a la ¿cómo se llama? A la condición lógica, pues si es verdadero hace algo y si es falso no hace nada, ¿no? Eso ya usted lo ha visto e incluso ha respondido a algunos cuestionarios en plataforma, ¿no? Condicionales de salida doble, donde obviamente si se cumple esta condición acá, pues por verdadero hace lo que está acá y por falso hace lo que está, ¿no? Entonces, los condicionales de salida simple y anidada son prácticamente es lo mismo que que usted ve acá, pero solo que en esta ramificación, mire, por la derecha, usted puede tener, si se fija aquí en este otro, puede tener toda otra condicional anidada. ¿Qué significa anidada? Una dentro de otra, ¿no? Entonces, la condicional externa es una condicional simple, como usted puede ver, ¿no? Pero la condicional eh, acá adentro es una condicional que está dentro de la ramificación derecha de la que está más externa. ¿Cuál es la más externa? Esta de aquí, ¿no? Entonces, ahí usted puede ver que a eso le llamamos condicional, es simple, pero anidada por la derecha, ¿ya? Por un lado. Por el otro lado, también estamos, ok. Y por el otro lado tenemos la condicional simple también, mire usted, pero anidada por la izquierda, porque si usted se fija dentro de esta condicional, mire, por la ramificación de falso, hay otra condicional aquí adentro pequeñita, ahí, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que evidentemente puede haber condicionales anidadas, ya sea por, como vimos aquí, simples anidadas por la derecha y simples anidadas por la izquierda, ¿no? Pero también pueden haber condicionales de salida doble, ¿no? Salida doble, por ejemplo, como esta que usted ve aquí, donde tanto mire por la ramificación derecha de la condicional externa, tenemos otra condicional anidada y por la ramificación izquierda tenemos otra también, ¿no? Entonces, por ambos lados nosotros tenemos diremos así, esas condicionales que obviamente, mire, por estar dentro del brazo derecho de esta condicional superior o externa, se le llama a esta anidada. Anidada entonces en la derecha y esta otra anidación es en la izquierda, obviamente, de esa condición externa, ¿no? Ok, de salida doble porque tanto por la derecha como por la izquierda hay algo y ese algo es otra
condicional también de salida doble, ¿no? Entonces, así funciona básicamente la estructura. Y usted dirá, profesor, ¿en qué casos se podrían ocupar, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a pedir, ¿estará Carol Aguirre, por favor? Sí. Señorita, ¿será posible que pueda leer este primer ejercicio de donde aplicaremos condicionales anidadas? ¿Se me escucha? Sí, la Sí. escuchamos. La escuchamos. Ya, el primero, usando diagrama de flujo, hacer un programa que determine si un número entero introducido por teclado es cero o positivo o negativo. Ya, correcto, ¿no? Entonces, un diagrama de flujo ahí que determine si un número entero introducido por teclado es cero o positivo o negativo, ¿no? Entonces, es un primer problema que tenemos que resolver. Ese problema que usted ve, donde nos pide determinar tres cosas, mire usted, nos piden determinar prácticamente si el número es positivo o negativo, pero a más de eso, también nos piden determinar si es que fuera cero. Entonces, nosotros tenemos que preguntar por tres cosas, ¿no? Y para preguntar por tres cosas, ya no es posible con un condicional simple. Necesitamos un condicional anidado, ¿no? Permítame un momentito, creo que alguien está queriendo ingresar. Ahí, ¿no? Entonces, dijimos nosotros de que ya no es posible resolver el primer ejercicio usando las condicionales, estas que hemos visto acá, ¿no? Estas condicionales que usted ve que tenemos aquí de salida simple, ¿no? Por la derecha o por la izquierda o aquí doble, ya no es posible, ¿no? Necesitamos de alguna manera una condicional anidada como esta o simplemente como esta de acá, ¿no? La necesitamos, ¿por qué? Porque fíjese que cuando nosotros tenemos una pregunta vamos a discriminar o diferenciar entre dos cosas, A mayor que B o algo así, pero ya ahí determinamos entre dos cosas, pero para determinar con una tercera cosa tendríamos que tener otra condición, ¿no? Entonces ya no podemos solo con un condicional. Y cuando, por ejemplo, aquí, mire, se nos está pidiendo tres cosas prácticamente. Tenemos que saber si el número introducido por teclado fuera positivo o fuera negativo o si es cero. Entonces, ya no es suficiente con con una sola condición, ¿no? Sea simple o doble. Entonces, estos problemas como el número 1 que usted ve ahí, ¿no? Este ejercicio número 1, lo vamos a ver acá, mire. Eh, Aquí está. Nosotros tenemos entonces como entrada, fíjese por favor, tenemos como entrada un valor n, ¿no? Y ese valor n podría ser, como bien se pinta ahí, podría ser un valor 0, ¿no? Podría ser un valor negativo, -1, -8, lo que sea, o podría ser un número positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos da como entrada el problema? El problema nos da un valor n, ¿no? Y nos da un valor n y nosotros tenemos que, obviamente, determinar si ese valor era 0 y si el valor que nos dan por teclado es -1, tiene que decirnos que es negativo. Obviamente, si nos dan el 0, nos tiene que decir que es 0. Y si el valor que nos introducen ahí en teclado es 1, tendría que decirnos positivo, ¿no? El programa tiene que hacer eso, ¿no? Entonces ya sabemos, mire, el dato que nos dan, la información que ellos nos piden es que se indique pues si el número es 0, positivo o negativo, ¿no? En otras palabras, mire, necesitamos entender que esta sería nuestra entrada n, ¿no? Y que de alguna manera esta sería nuestra salida. Pero el proceso de cómo hacerlo, ya nosotros necesitamos ahí, se necesita como lógica usar condicionales anidadas, ¿no? Anidadas, por ejemplo, como la que usted ve aquí, mire, esta es una anidada por la izquierda, porque aquí, si usted se fija, en esta condicional que tenemos acá, en realidad
En realidad está anidada por la izquierda porque acá estamos haciendo otra condición y acá por verdadero solamente estamos imprimiendo o escribiendo, ¿no? Y obviamente en esta condicional que usted ve aquí, que está más al interior de la grande, también estamos por verdadero imprimiendo y por falso. Entonces, ¿por qué dijimos? Porque como se nos pide, mire, tres datos, ¿no? Es decir, tenemos que comparar para saber, por ejemplo, si es positivo o negativo, una comparación. Y si no es ni lo uno ni lo otro, tenemos que saber que es cero. Entonces necesitamos perdón, dos, ¿no? Para saber si es negativo o positivo, una comparación. Para saber si no es negativo ni positivo y es cero, una segunda comparación. Entonces eso nos da la pauta de que necesitamos una condicional acá y otra acá, ¿no? Entonces con eso ya nosotros podemos un poquito hacia la derecha, mire usted, poder visionar que necesitamos, como dijimos, el ingreso, mire, del dato n, ¿no? Ahí. Luego necesitamos preguntar si n es igual a cero, porque mire, en la entrada podría ser que n sea cero, ¿no? Y si es cero, entonces pues directamente, mire, por la derecha, nosotros venimos y escribimos cero, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el enunciado que está acá, ¿no? Si usted lo lee bien ese enunciadito, pues nos dice que ese valor que entra por teclado tenemos que determinar si es cero. Si fuera cero, no hay problema, viene y escribe cero. Pero si no es cero, entonces podría ser, mire acá, tenemos otras dos posibilidades. ¿Cuáles? Que sea un valor pues negativo o que sea positivo. Entonces, para saber si es positivo o negativo, obviamente, si no es cero, mire usted, si no fuera cero, entonces se va a venir por falso. Aquí, ahí. N, ¿no? Si no es cero. Entonces, ahí tendríamos que rápidamente decidir o preguntar si n es mayor que cero. De hecho, va a venir por acá y sabemos que ya el número es positivo. Es decir, no era cero, pero es positivo, ¿no? Ahora, en caso de que, por ejemplo, n sea un valor menos 1, y aquí preguntemos menos 1 es igual que cero, falso, se va a venir por acá y preguntamos, menos 1 es mayor que cero, falso. Entonces, en ese caso, se va a venir por aquí y va a escribir negativo, y es correcto. Entonces, con este ejemplo, usted se dará cuenta de que este planteamiento de aquí no era posible solucionarlo con un condicional que no sea un condicional anidado, ¿no? ¿Por qué se llama anidado? Repito, porque dentro de lo que es, mire, el condicional externo, ¿no? Por la derecha se hace un proceso de impresión y por la izquierda se echa mano o se utiliza o se necesita otro condicional, ¿no? ¿Por qué otro condicional? Porque ya dijimos que para discriminar que un número es positivo o negativo, entre este y este yo necesito una comparación. Esa comparación sería esta de acá. Pero si no fuera el caso ese, yo necesitaría saber si es cero. Para saber si el valor de todas maneras es cero, yo necesitaría otra condicional, ¿no? En realidad necesito dos por donde yo empiece, ¿no? Por donde yo empiece, si quiero comparar el cero primero o saber si es cero primero, pues yo necesito una condicional. Si no es cero y quiero saber si es positivo o negativo, necesito otra condición, ¿no? No hay forma de responder a este enunciado si no es utilizando una condicional anidada. Entonces, yo voy a preguntar acá en mi listado si estará Percy, por favor. Percy Alcoba. Sí, estoy, pero estoy ahí a la casa. ¡Wow! Ya, ni modo, ¿no? Lucas Camacho. Sí, Emilio. Estimado Lucas, ¿por qué llamamos condicional anidada? ¿Cómo? ¿Por qué le llamamos a estas condicionales anidadas? Mm, A ver.
A ver, vuelvo a explicar ya. Le llamamos condicionales anidadas porque usted ve que estamos, mire, estamos nosotros colocando una condicional aquí, mire usted, dentro de otra. No sé si se fija, acá está la otra, mire. Ahí, la más externa, ¿no? Entonces, si vuelvo a repetir, mire, por verdadero se hace un proceso donde este proceso es de impresión. Hasta ahí no hay anidamiento. Pero cuando venimos por falso, necesitamos, mire, otra consulta. Ahí sí hay, ¿qué cosa? Anidamiento, ¿no? Entonces, básicamente por eso le llamamos condicionales anidar, ¿ya? Entonces, lo más claro es cuando uno viene acá, mire, y puede ver esta grafiquita, ¿no? Entonces, ahí en esa grafiquita se dará cuenta, ¿no? Vamos a mandarle esto por WhatsApp para que también ustedes tengan ahí eso, ¿no? Correcto. Entonces, ahí ustedes pueden apreciar de que la condicional ojo, ¿no? En un problema tal vez que venga en el examen, ustedes se fijarán que esta condicional anidada que está acá es una condicional doble. ¿Doble por qué? Porque tiene para hacer, mire usted, algo por verdadero y tiene para hacer algo por falso. Ahora, ¿por qué anidada? Porque en una ramificación que es por falso nos encontramos con otra condicional ahí adentro, ¿no? Es como si una mamá, ¿no? Ahí tuviera en su vientre otro ser humano ahí, ¿no? Entonces, por eso se llama anidada, porque nos permite tener un condicional dentro de ¿qué? De otro condicional ahí, ¿no? Que sería obviamente este de acá, más externo, ¿no? Entonces, ese que usted ve ahí, ¿no? Anidado por la izquierda, pues es este que usted está viendo acá, su formato, mire, ahí está la condicional completa, ¿no? La más externa y la interna, que sería la que está aquí pequeñita, ahí por el brazo, la ramificación izquierda de la condicional externa, venimos y nos encontramos con una condicional anidada, ¿no? Con esa condicional que usted ve, hemos respondido pues a, a este problema que nos pide determinar si un número que hemos introducido por teclado, ¿no? Como usted lo ve ahí, si ese número es pues cero o es positivo o es negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mirará usted que este diagramita de flujo que hemos hecho acá responde a esa, a este ejercicio, ¿no? A lo que nos pide el ejercicio. Hasta este punto, ¿usted tiene alguna preguntita? ¿Algo no entendió? Ya. Al parecer usted nos ha entendido, ¿no? Ok, entonces, esta explicacióncita de acá nomás que tengo, recuerde usted que siempre cuando hablamos de números positivos o negativos, sabemos, ¿no? Que hay una recta real, ¿no? De los números, donde en el medio está el cero, pues, ¿no? Y de la izquierda a la derecha están los números positivos del 1 al infinito, y del 0 a la izquierda están los números negativos del 1 al infinito, ¿no? Entonces, básicamente, fíjese usted que una cosa es un número positivo, otra cosa es un número negativo y otra cosa es el 0. Son tres cosas, ¿no? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que preguntar primero si es 0. Si no es 0, preguntar si está al lado derecho para decir que es positivo, ¿no? Y si no está al lado derecho, acá, entonces estará al lado izquierdo, ¿no? Entonces, venimos por aquí, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hace el ejercicio, ¿ya? Ahora, chequear ahí conmigo, ¿no? En este segundo ejercicio, entonces, que usted ve, nos dice que nos pide un diagrama de flujo, como usted ve ahí, y que nos permita la entrada de un número, pero que un número entero, ¿no? Como usted lo ve. Y nosotros tenemos que saber si ese número es par
Y además, si es par, dice si es positivo o negativo. Ya fíjese, nos introducen un valor 8, por decir, y aparte de saber que el 8 es par, tenemos que saber si es positivo o negativo. Pero, o por otro lado también, si ese número que nos han introducido es impar, podría ser el 7. Pero el 7 podría ser positivo o negativo también. Entonces dice, asuma que el número introducido nunca podrá ser 0. Entonces, jamás el usuario nos va a ingresar un valor 0. Esa es la condición para poder desarrollar este algoritmo que nos piden aquí. Ahora, ¿cómo hacemos realmente el análisis? Porque yo siempre le enseñé a usted, hay que hacer qué cosa, obviamente hay que hacer un análisis, ¿no? Y en ese análisis, obviamente que en ese análisis nosotros tenemos que saber qué datos me dan, ¿no? Qué datos me piden, qué fórmulas yo voy a usar en mi lógica, ¿no? Entonces, esas cosas yo tengo que saber de acá. Y yo sé que lo único que me dan es un número entero, nada más, ¿no? Ahora, vamos a ver más abajo, profundicemos ese análisis que está acá. Mire, ese enunciado que está arribita es exactamente el mismo que yo he copiado acá, ahí, ¿no? Ahí, es el mismo. ¿Qué es lo que nos piden, mire? ¿O qué es lo que nos dan? Nos dan un valor n, como usted lo ve aquí, un n, y ese valor n, ellos quieren saber, fíjese si ese valor n que nos dan es par o es impar, ¿no? No puede ser otra cosa, o es impar o par. Obviamente nunca va a haber 0, porque ya lo dijimos aquí, miren, ahí. Entonces, ese valor que nos ingresan, como usted verá, tenemos que saber si es par, ¿no? O si es impar. Pero no solo eso. Dentro de lo que es par impar, nosotros tenemos que saber responder. Si es par, tenemos que saber también si es positivo o es qué cosa, pues negativo. Mire. Y en caso de que sea impar, también tenemos que saber si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, está bonito ahí el desafío. Y fíjese que para ese ejercicio ya nosotros no podemos resolverlo con la estructura que usamos el otro día, ¿no? Ya nosotros tendríamos que resolverlo con otro tipo de estructuras. ¿Con cuál? Con esta condicional. En este caso, aquí no es anidada tanto por derecha como por izquierda. Mire, es decir, que está anidada significa que, fíjese que aquí tenemos la condicional externa, esta de acá. Pero por la ramificación derecha, ella tiene otro condicional pequeño adentro. Y por la ramificación izquierda tiene otro condicional adentro. Por eso se llama anidada por derecha y por izquierda. Profesor, ¿cómo se dio cuenta que esta estructura es la más ideal para este problema? Nos damos cuenta que es ideal porque fíjese que nos está pidiendo, por ejemplo, que en esta condicional de aquí, nosotros determinemos si el número es par, ¿no? Y si el número es par, nosotros tendríamos que venir a preguntar acá, aquí, si es positivo o negativo. Pero eso es si el número es par. Pero si no es par, va a venir por acá, ¿no? Es decir, a impar. Pero también dentro de impar tenemos que saber si es positivo o negativo. Por eso necesitamos aquí otra condicional para saber si es positivo o negativo. ¿Quién? El número impar, porque por acá vienen, por la izquierda estamos poniendo los impares y por la derecha estamos poniendo los pares, ¿no? Entonces, por esa razón se dará cuenta usted de que este problema no puede ser solucionado de otra forma que no sea utilizando este condicional doble, ¿no? Anidado por derecha y por izquierda. Hasta ese punto yo quiero saber si usted me entendió, porque importante recordar, ¿no? N viene a ser para nosotros entonces, mire usted, nuestra entrada, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden como salida? Nos piden saber, mire, si el número es par positivo o par negativo, o impar positivo o impar negativo. Esa es la salida. El proceso. Bueno, en el proceso nosotros tenemos que aplicar esta lógica, ¿no? ¿Cuál lógica? Esta que usted ve ahí.
necesitamos esa estructura. Entonces, tal vez la parte obviamente siempre más difícil es el saber cómo utilizar esta estructura, porque justamente es ingeniería, es decir, es una creación, usted está creando un programa y crear no siempre es fácil a la primera, no es como dibujar una maquinaria, ¿no? O tipos de letras o cosas así. Nosotros tenemos que hacer una creación. Tenemos esa estructura y tenemos que saber, obviamente, cómo la vamos a aplicar esa, ¿no? Entonces, eso es muy importante que obviamente lo podamos entender, ¿ya? Ahora, una vez con eso, ya con esa explicacioncita que usted ve, ¿no? Ahí ya es posible, voy a hacer un print screen, que de todas maneras usted tiene ahí, ¿no? Pero esa explicacioncita para que usted pueda tenerla, ¿ya? Ahí. Perfecto, ¿no? Entonces, una vez con eso, ¿no? Ya es posible mirar a la derecha y analizar ya. Ya yo lo desarrollé esto cada vez que daba la clase. El diseño, ¿no? El diagrama de flujo, ¿no? Ahí como ustedes lo pueden ver. Pero fíjese algo interesante, ¿no? Entonces, si dijimos que en la entrada, ¿dónde está el estudiante? Eh, ¿Estará el estudiante José Cuellar? ¿No hay José Cuellar? ¿Ian Marco se encontrará? ¿Julián Lafuente estará? No hay. Estoy bien. Julián Lafuente, ¿no? Julián Lafuente, si en nuestro análisis sabemos que nos dan un valor n, entonces en nuestro algoritmo, ¿qué tenemos que hacer? Leer el valor de n. ¿Está bien o está mal? Está bien. Correcto. Ahora, una vez nos dan el valor, ¿no? Fíjese, estimado, ahí Richard Martínez se encontrará. Sí, licenciado, presidente. Ya, entonces una vez nos dan el valor, mire, ahí. Ese valor que como usted verá podría ser un 8 positivo, un 8 negativo, un 7 positivo, un 7 negativo. Ya tenemos ese valor leído en la memoria. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, aquí antes de la condicional doble anidada, ya tenemos, mire, ese valor leído que puede ser cualquiera de esos 4 o n, ¿no? Menos 5, lo que usted quiera. Entonces, dijimos nosotros que según el enunciado, lo que tenemos que determinar primero es si ese número es, ¿qué cosa? Par. Par, ¿no? ¿Cómo se determina que un número es par? Recuerda usted que yo le enseñé, había un simbolito así que no era porcentaje, ¿no? Que también se lo conoce como una función módulo. ¿Qué es lo que hace? Ella devuelve el resto de una división. Y para saber si un número es par, usted sabe que tenemos que dividir entre ¿cuánto? Entre 2, ¿no? Entonces, ¿podríamos dividir 8 entre 2 o podríamos dividir 7 entre 2? ¿No? Lo que sí tenemos que estar seguros es que nuestra división tiene que ser entre 2. ¿Y cómo sabemos que es par? Porque cuando es par, el resto es 0. Y cuando no es par, el resto es diferente de 0, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros ocupamos, ¿qué cosa? Necesitamos nosotros ocupar este simbolito que usted ve acá, lo necesitamos traer en la condicional, aquí miren. Y aquí hacemos entonces el valor n, ¿no? Resto de la división 2, ese resultado será que es igual a 0, porque recuerde que el resultado de esto no es el cociente, el resultado puede ser este 0 que usted ve acá o este 1. Entonces, cuando usted hace esta división,
sabrá de que en realidad el resultado de colocar esta expresión así, esa expresión, el resultado va a ser o 0 o en este caso el valor diferente de 0, ¿no? En realidad, como estamos divididos entre 2, va a ser 0 o 1, pero 0 indica que el número 8 es par y el resto 1 significa que el número 7 es impar. Entonces, en otras palabras, mire usted, si usted ve aquí 8 entre 2, 4, eso es lo mismo que hacer, mire, 8 por 102, por si acaso, eso no es 4, chicos, eso es 0. ¿Por qué, profesor? ¿Acaso no es la división? No, ese simbolito es el resto de la división. Y usted aquí lo puede comprobar que el resto de dividir 8 entre 4, perdón, 8 entre 2 es 0. Entonces, si eso es 0, hablando en el caso del 8, aquí va toda esta primera partecita antes de llegar al igual, n, resto de la división 2. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es n resto de la división 2 en el caso de que n valga 8? ¿Cuánto es el resultado? 0. 0. ¿Y qué significa que sea 0? Excelente, ¿no? Excelente. ¿Quién dijo eso, Carol o Geraldine? Las dos. ¿Las dos dijeron? Wow. Ya. Entonces, profesor. Ya. Entonces, profesor, significa de que eso de que el número dividido entre 2, el resto sea 0, eso significa que es par, profesor. Perfecto. ¿Es par quién? El dividendo, ¿no? Entonces, si es par, dice, mire, se viene por verdadero. Aquí. ¿Y ahí qué tiene que determinar? Tiene que determinar, ahora que ya sabemos que el número es par, mire, fíjese aquí, ahora que ya sabemos que el número es par, perfecto, pero no sabemos si es positivo o si es, ¿qué cosa? Negativo, porque puede ser que nos hayan introducido un menos 8, mire. ¿No? Entonces puede ser que nos hayan introducido un valor menos 8. Entonces es par, pero es negativo. Entonces, ¿cómo vamos a saber, mire acá, si es positivo o es negativo? Necesitamos una pregunta más. Entonces preguntamos n, 8 mayor que 0, perfecto. Viene acá, positivo. Pero en caso de que n no hubiera sido positivo, mire, hubiera sido aquí menos 8, entonces pregunta menos 8 mayor es 0, falso, y se vendría a decir que es un par negativo. Mire, aquí está una P de positivo más un signo más de positivo, perdón, una P de par, pero el signo negativo. Eso es lo que escribe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al terminar acá, pues ahí va a escribir, básicamente, va a escribir un valor, por decirle 8, ¿no? Y un simbolito ahí de negativo, por decirle así. En cambio, acá tendría que escribir el mismo valor 8 con un símbolo positivo, ¿no? Que sería en realidad, fíjese usted, que sería básicamente que nos diga par positivo o que nos diga par negativo, ¿no? Entonces, ojo, en el examen usted no me tiene que estar poniendo recalco, vaya a tener mucho cuidado, no me esté escribiendo, por favor, no me esté escribiendo 8 aquí. Usted me escribe 8 y ya perdió la pregunta. ¿Por qué, profesor? Porque no estamos trabajando con constantes acá, como estamos trabajando con un valor n. Mire, n aquí, n allá. Entonces, ese 2, esa constante 2 que usted ve, no es un dato que leemos, es un dato que lo necesitamos para saber si el n es par. Entonces, vaya a tener cuidado, no quisiera en su examen yo ver así valores aquí dentro del bucle, valores así constantes que son en realidad datos que deberían ingresarse por teclado. ¿Ya? ¿Hasta ese punto usted ha entendido un poco? Entonces, solo el 2 nomás, ¿no? Solo el 2, ¿no? Porque el 2 lo necesitamos, el 2 no puede ser una variable, porque para saber si un número es par, aquí en la China, en Júpiter, en Marte, siempre vamos a tener que dividir ¿entre cuánto?
entre 2, ¿no? Entonces, eso es vital. Ahora, mire usted, analicemos por el otro lado, ¿no? Si el número que estamos acá dividiendo entre 2 fuera 7, aquí mire, entonces el resto de esa división es 1. Entonces va a preguntar, mire, y va a decir aquí en la mente nomás, ¿no? No es a que usted lo escriba en el examen. Entonces sabemos que el resultado de un valor 7 resto de la división 2 es 1. Aquí está, mire, es 1. Entonces nos vamos a preguntar en nuestra mente, ¿no? ¿Será que 1, porque este es el resultado, será que 1 es igual a 0? Recuerden, nosotros estamos haciendo 7 resto de la división 2. Y ese resultado, el residuo, el resto de dividir 7 entre 2 es 1. Entonces, cuando venimos acá, mire, aquí, y decimos 7 resto de la división 2, eso vale 1, dice acá. Ahí. Entonces, pregunta ella, ¿será que 1 es igual a 0? Falso. Entonces, si es falso, va a venir por acá, ¿no? Y al venir por acá, ya sabemos que el número es impar. Por eso, mire, aquí va a imprimir con I y con I. Pero hasta ese punto, mire acá a la izquierda, sabemos que el número es impar, pero no sabemos si es positivo o negativo todavía. Por eso tenemos que preguntar aquí en n, si n valiera 7, pregunta, ¿es mayor que 0? Si es mayor que 0, viene por acá e imprime i, más, indicando es un impar positivo, como es el caso, mire, del valor 7 y es correcto. Pero si n, que fuera menos 7, mire, menos 7 no es mayor que 0, va a venir por acá, por aquí, y va a escribir la i de impar y le va a añadir, mire, un simbolito negativo. Estaríamos hablando de este caso de acá, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, no hay vuelta, mucho misterio. Este pequeño diagrama de flujo que usted ve resuelve esta problemática que está aquí, ¿no? Voy a hacer un print screen. Lo que nos está pidiendo entonces el ejercicio número 3 que ustedes ven acá, ¿no? En el enunciado, en realidad es exactamente lo mismo que el número 2, ¿no? El ejercicio 2. ¿Cuál es la solución del 2 que vimos nosotros? La solución del 2 es esta, ¿no? Entonces, fíjese que a este ejercicio nosotros solamente teníamos que haber leído n y en esta partecita, obviamente, ahí validar n, ¿no? En otras palabras, ¿no? Si usted quiere verlo de otra forma, pues tendríamos que decir que en vez de poner simplemente la lectura de n, ahí debíamos haberle añadido esta otra partecita, esa de ahí, la que usted ve. Entonces, al añadirle esa partecita del repetir hasta, ¿usted qué estaría logrando? Estaría logrando de que el valor de n, ¿no? El valor de n, pues no sea 0. ¿Por qué? Porque usted lo está pidiendo el valor, ¿no? Y mientras sea 0, va a volver. En el momento en que no sea 0, baja y ya puede ahí determinar si el número es negativo, si es impar, ¿no? Si el número es par, es negativo o es positivo, ahí viene el algoritmo. Entonces, como verá, no es una cosa de asustarse, ¿no? El tema de la validación, ¿ya? Ok, entonces, básicamente, esa sería ahí la solución, ¿no? Y obviamente aquí, en este algoritmo ya pues tengo, ahí está ya en diagrama de flujo, ¿no? Hecho en el PC-INTA, ¿no? Entonces, ahí está, mire, si usted, yo lo voy a agrandar un poquito, ahí usted va a poder observar, fíjese usted, que obviamente el valor acá, ¿no? N que ingresa está siendo validado ahí, ¿no? Y mientras, ¿qué pasa? Es un repetir hasta, que usted puede ver ahí, ¿no? Entonces va a repetir aquí hasta que obviamente n sea diferente
de 0, ¿no? Entonces, en el momento en que, fíjese, si yo introduzco 0 diferente 0 falso, ¿no? Entonces, él va a venir, si va a seguir pidiendo N. Y otra vez pregunta, si yo le introduzco 0, 0 diferente 0 falso, otra vez pide. En un momento dado, si el valor ya es menos 1, menos 3 o 2, lo que sea, entonces ese valor va a ser diferente de 0, baja. Y aquí mod es el resto de la división, ¿no? En el PCI se escribe mod. Entonces está diciendo el resto, ¿no?, de dividir n entre 2 es 0. Si es 0, viene por verdadero. Y aquí determina si es positivo, entonces va a escribir par positivo. Si es negativo, va a escribir par negativo. Pero por el otro lado, si el número no es par, va a venir acá y va a preguntar si es positivo y va a escribir impar positivo. Y si no, por acá va a escribir impar negativo, ¿no? Entonces, de esa manera, funciona, ¿no? Este algoritmo, ¿ya? Ya usted lo puede ahí ir chequeando, ¿ya? Vamos entonces ahí a descansar unos 10 minutitos, ¿ya? Vamos a ir descansando y en 10 minutitos vamos a ir a retornar, y en el retorno aquí vamos a parar esto de los condicionales, ¿ya? Y vamos a comenzar a hablar sobre sobre el proyecto. ¿Ya? Entonces, todas las dudas que usted tenga ahorita, por favor, nuevamente vaya viéndolas, porque vamos a hablar en este otro periodo sobre el proyecto. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciéndolo con calma. ¿Ya? Descansaremos unos minutillos y volvemos, ¿vale? ¿Vale, chicos? Ya, perfecto. Ok. Bien. Entonces, en esta parte vamos a hacer una segunda explicación porque en realidad ya enviamos, ¿no?, un videito para que ustedes puedan entender de qué trata el proyecto. Pero aún así es importante que nosotros podamos entender, ¿no?, el tema de las variables de entrada. Tal vez pueda yo aquí en una pizarra adicional pues hacer esa explicacioncita importante sobre lo que en realidad viene a ser nuestra, nuestras variables, ¿no? Aquí dice que nuestras variables de entrada, ¿no?, haciendo referencia, mire, a todos estos valores que tenemos acá, nuestras variables de entrada, tenemos que entenderlas muy bien, ¿no? Reconocemos nosotros que digamos así, nuestro símbolo para nuestro diagrama y luego nuestra codificación en PCIN para la entrada es este. Entonces quiere decir de que aquí nosotros tendríamos que tener obviamente estos valores que estamos viendo a la izquierda, ¿no? Con ese símbolo tendríamos que nosotros ingresar por teclado el nombre del empleado, tuviéramos que ingresar el haber básico, ¿no? El haber básico, recuerde usted que es el haber básico no es el salario mínimo, ¿no? El haber básico es la cantidad acordada entre el empleado y el empleador, ¿no? Entonces, el salario mínimo es lo mínimo que el gobierno ha establecido que puede ganar un empleado, que por cierto son 2.221 en la actualidad. Pero el haber básico es el sueldo que uno acuerda, ¿no? Por ejemplo, si una persona va a ganar 4.000 bolivianos, está ganando más de 3 veces, tal vez o más de 2 veces el salario mínimo, ¿no? El salario mínimo que ha establecido el gobierno. No sé si me están escuchando, chicos. Quiero saber si me están escuchando o yo estoy hablando al vacío.
Escucha, licenciado. Sí, Ya, ingeniero. perfecto, ¿no? Entonces, por un lado. Por el otro lado, otra variable de entrada también son los días, los días, los días trabajados, ¿no? Eso es importante porque no siempre el empleado trabaja los 30 días. Puede ser que por algún motivo trabaje menos. Entonces es importante porque no le podemos pagar el sueldo completo, ¿no? Entonces, importante ahí los días trabajados, hay que introducirlos por teclado, ¿no? También otra cosa que hoy en la mañana un estudiante me dijo, profesor, pero si vamos a querer saber cuánto gana la hora el trabajador, porque en un momento dado lo van a necesitar, resulta de que va a depender mucho del haber básico y de cuántas horas es su día laboral, ¿no? Entonces ustedes podrían agregarle ahí también las horas día, ¿no? Es decir, su día laboral de cuánto consiste, ¿no? De 6 horas como los médicos, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro trabajador que tiene su día no siempre de 8 horas. Entonces, esas serían variables también, ¿no? Otra variable, según la parte izquierda, mire, podrían ser los anticipos, no, perdón, las horas extras, que vienen a ser como otros ingresos, ¿no? Y otra variable podría ser los anticipos, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver de que evidentemente, miren, las variables de entrada son todas esas que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Básicamente. Entonces, una vez con esa, ya podríamos venir aquí y saber que necesitamos, fíjese usted, que usted necesita prácticamente estas dos variables fuertes, ¿no? Necesita usted, por un lado, el total ganado, ¿no? Que sería este de acá, y luego necesita usted el total descuento, ¿no? Para poder hacer la diferencia, ¿no? Entre el total ganado y el total descuento. Entonces, ahí es muy importante que usted entienda que el total ganado requiere que usted calcule el sueldo, ¿no? Pero para calcular el sueldo, yo necesito saber cuánto realmente se le tiene que pagar al empleado, porque el sueldo depende de los días que ha trabajado, ¿no? Entonces, fíjese aquí a la izquierda, ¿no? Yo necesito, ¿qué necesito? O podríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo yo calculo el sueldo? ¿Cómo se calcula el sueldo, ¿no? ¿Cómo es que se calcula el sueldo entonces, ¿no? El sueldo yo lo tengo que calcular, obviamente, sabiendo cuántos días trabajó. Y mire arriba, aquí arribita, es una variable de los días que trabajó que me tiene que ingresar el usuario. Entonces, yo también sé que ahí hay un haber básico, ¿no? Entonces, fíjense que si yo divido el haber básico, digamos, ¿no? Ahí, el haber básico, ¿no? Si yo divido el haber básico, ¿entre cuánto lo tendría que dividir para saber cuánto gana por día? ¿Entre cuánto tengo que dividir el haber básico para saber cuánto el empleado gana por día? Entre 30. Correcto, entre 30. Entonces, cuando ya yo he dividido entre 30, fíjese que ahí voy a obtener una cantidad X, no sé cuál será, pero X, ¿no? Dependiendo del haber básico, porque el haber básico, fíjese usted, es una variable de entrada. Entonces, el haber básico dividido entre 30 me va a dar X. X sería lo que él gana por día, ¿no? Entonces, eso es lo que él gana por día, ¿no? El costo por día, en otras palabras, de lo que él le cuesta a la empresa, ¿no? Entonces, X, ¿qué vendría a ser? El costo por día de trabajo, ¿no? Ahí es. Ese sería, ¿no? El valor, obviamente, de que él ganaría, digamos, por día. ¿Por qué necesita usted saber cuánto él gana por día? Porque obviamente de ahí usted tiene que saber que cuánto va a ser el sueldo, ¿no? El sueldo en realidad depende también de los días trabajados, por lo que vale cada día, ¿no? Entonces ahí el sueldo, fíjese, ¿no? El sueldo tendrá que ser igual a ¿qué?
¿no? Va a ser igual a los días trabajados, ¿no es verdad? A los días trabajados, y se los va a tener que multiplicar. ¿Alguien me dice por qué lo debo multiplicar? Por el valor que tiene cada día. Ajá, y ese valor que tiene cada día está aquí, ¿no? Dijimos que era, tal vez aquí valga la pena poner, digamos, qué sé yo, una X mayúscula, ¿no? Y entonces aquí yo tengo que multiplicar, fíjese, los días trabajados, vamos a poner tal vez un asterisco para multiplicar por X, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es X? ¿Cuánto gana por día? Por la cantidad de días trabajados que está a la izquierda, entonces ya yo sé cuánto sería hasta ese momento el sueldo, ¿no? Entonces prácticamente ya les estoy enseñando la lógica, se las estoy haciendo el trabajo, ¿no? Ahora, no solo va hasta ahí, resulta de que hay otra pregunta que usted tiene que entender ahí, ¿no? La pregunta es, eh, ¿cuánto gana él, el trabajador? ¿Cuánto gana el trabajador? O podríamos preguntar, ¿cómo se calcula? ¿Ya? ¿Cómo se calcula, en este caso, acento en la, ¿no? ¿Cómo se calcula el costo de las horas, el costo, o cómo se calcula el costo de la hora extra? ¿No? Porque a él hay que pagarle 2 veces. ¿Alguien me dice cómo podemos calcular el costo de la hora extra? La hora extra le pagan el doble de lo que gana. Ajá. De día de trabajo. Sí, pero en este momento, ¿cuánto vale la hora normal para él? ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto gana normalmente? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo podemos saber? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto sería lo que debe ganar por hora? Si sabemos, a ver, básico, y lo hemos dividido entre 30 y sabemos que X es lo que él gana por cada día. Pero ahora, ¿qué tendremos que hacer? Tendría que sumar las horas extras trabajadas y luego multiplicarlo por el doble o algo así. Claro, pero mire, X viene a ser lo que él gana por día. Ahora, yo quiero saber cuánto gana por hora. Entonces, lo que gana por día tendría que dividirlo entre 24 horas. O en en las horas que trabaja. Eso, entre las horas que tiene su día de él. Porque si él es médico y gana por día, por decirle, qué sé yo, ¿no? Gana, no sé, $100 o 700 bolivianos por día, tendría que dividir 700 entre 6 para saber cuánto va a ganar por hora, ¿no ve? Entonces, con esa perspectiva es que ya podemos venir aquí y decimos entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tendríamos que dividir, ¿no? Dividir X entre ¿cuánto? Entre las horas que tiene el día del trabajo. Si él trabaja 6 horas, entonces, ¿eso qué significa? ¿No? Eso obviamente significa que va a dividir X entre hora día, ¿no? Entonces, si él gana 700 bolivianos por día, va a dividir 700 entre 6, 700 entre 8, entre las horas que sea, ¿no? Según su contrato. No las horas que él ha trabajado en ese día, sino las horas, de horas por día de su función como profesional o como empleado. No vaya a confundir, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, una vez que ya usted sabe cuánto gana por hora, entonces podemos saber de que, fíjese, cuánto sería el costo total por horas extras, ¿no? El costo total por horas extras, entonces nosotros tendríamos que pagarle, vamos a decir que
a esta división que usted ve acá, vamos a decir que a esa división le vamos a llamar el costo, fíjese, por hora. Ese es el costo por hora normal. Entonces, en el costo por horas extra, nosotros tendríamos que saber cuántas horas extras él ha trabajado, ¿no? Fíjese, multiplicado por 2 veces el costo de la hora extra, ¿no? Entonces, ahí ponemos un asterisco para multiplicar. Entonces, fíjese, ya prácticamente hemos logrado saber cuánto la fórmula para el costo total de horas extras, ¿no? Sabiendo que, obviamente, mire en la parte izquierda, ¿no? En la parte izquierda nosotros tenemos las horas extras que él trabajó, pero se las tiene que pagar el doble por el costo normal de cada hora extra. ¿Cómo sacamos CH? Aquí está, costo de la hora, ¿no? De la hora en realidad, ¿no? El costo de la hora. Entonces, de esa forma se hace ese cálculo. Perfecto, entonces con esa explicacioncita, yo voy a ahí de todas maneras en este momento, voy a hacerle un print screen para que usted pueda tenerlo ahí, ¿no? En su WhatsApp y cualquier momento pues pueda acceder ahí si en caso necesite, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? En este momento nosotros estamos, simplemente estamos explicando qué es lo que necesitamos nosotros hacer cuando nos toque ingresar las variables por teclado. Y antes de poder hacer realmente los cálculos de aquí, ¿no? Necesitamos nosotros saber a qué le llamamos sueldo. Fíjese que sueldo no es lo mismo que haber base, ¿no? El sueldo es los días que él trabajó en ese mes, ¿no es verdad? Por lo que vale cada día. ¿Ah? ¿Y cómo se calcula lo que vale cada día? El haber básico del contrato entre 30, ¿no? Entonces, no hay que confundir, una cosa es haber básico y otra cosa aquí es el concepto de sueldo, por si acaso, ¿no? Entonces, esas son las primeras cosas que hay que hacer antes de poder, mire, venir a hacer los cálculos acá, esos cálculos que hay. Ahora, para el tema, repito, de la hora extra, ¿no? Importante dividir X porque X tiene, aquí arribita, mire, X tiene, en realidad X es el costo por día, ¿no? Entonces, si yo gano por día 300 bolivianos, lo tengo que dividir entre mis 8 horas, digamos, o 6 horas. Que no olvide que hora día será una variable de entrada. Entonces, al dividir, yo voy a sacar cuánto vale mi hora, mi costo por hora. Entonces, con ese costo por hora me doy el lujo de decir, bueno, horas extras, que son las que yo he hecho, eso es una variable, las multiplico por el doble porque tienen que ser pagadas por el costo normal. Entonces, estoy pagando 2 veces el costo de hora normal por cada hora extra. Con eso consigo el costo total de las horas extra. ¿Ya? Bien, entonces, no hay mucho misterio ahí en esa parte donde yo he tratado de explicar. Justamente estoy tratando de explicar que para poder hacer estos cálculos, primero necesitamos, mire, saber cómo calcular el sueldo que acabo de explicar. Los otros ingresos también, porque los otros ingresos son las horas extras, ya lo explicamos. Lo que faltaría explicar es que para calcular el total descuento, mire a la derecha, al igual, necesita usted calcular el IVA y la AFP, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace ese cálculo también? ¿No? Ese cálculo también, ahí, en que respecta a, eso, entonces, tal vez ahí podríamos, en ese calculito, ¿no? Poder, vamos a ver aquí, permítame, en esta partecita, donde ya tenemos que ver el tema del IVA. ¿Qué significa el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado
y tiene que ver con el descuento que hace el fisco, ¿no? En toda ciudad hay la institución que cobra los impuestos a la ciudadanía. Entonces, si una persona trabaja en una empresa y obviamente él, vamos a decir, tiene gastos, entonces tiene que, obviamente, para no pagar ni un peso de IVA, tiene que consumir un 60 o 70% de sus sueldos con factura para que, obviamente, el fisco tenga algo que cobrar, ¿no? A las empresas o a los proveedores de este empleado. Pero si este empleado agarra su sueldo, digamos, y no gasta nada, entonces ahí como no tiene facturas de compra, se le descarga a él, mire acá abajo, el 13%, ¿no? Entonces, obviamente, hay reglas para eso. Dice que si un empleado gana más de 3 salarios mínimos y no presenta factura, recién se le descuenta el 13% de su total ganado, ¿no? Cuando digo que si él agarra y no el sueldo y no tiene gastos con factura, obviamente la fiscalía cree, digamos, los de impuestos creen que obviamente él se lo está acumulando todo el sueldo, ¿no? Y que obviamente por ser un ciudadano debe contribuir, ¿no? Con el 13% de su sueldo, que sería un impuesto. Pero aquí hay un detalle, mire usted, voy a darle ese detalle. ¿A todos se les tiene que descontar el 13%? No. ¿Alguien me dice a quiénes se le debe descontar el 13%? Es decir, calcularle el IVA. El IVA es el 13%, digamos acá. Pero ¿a quiénes le vamos a descontar? A ver, Richard Martínez. Los que no consumen con factura. Ahí está en la línea roja, miren, el inciso B. ¿A quiénes le debemos descontar? Aquellos cuyo total ganado en color amarillo está. A los empleados cuyo total ganado ¿alguien le puede ayudar a Richard? ¿Es superior a 3 veces el salario? ¿El salario qué? Mínimo. Mínimo, ¿no? Entonces, si usted quiere hacerse servir con alguien, estoy hablando a todos los alumnos, el gobierno por cada 8 horas de trabajo, lo mínimo que puede pagarles es eso, al menos creo ahora, porque eso cambia cada vez. Entonces, fíjese que a quienes nosotros en nuestra planilla le vamos a cobrar del total ganado, le vamos a sacar el 13%, a aquellos, ¿no? Cuyo TG, es decir, cuyo total ganado, fíjese, es mayor que ¿qué? Que 3 veces el salario mínimo. En este caso, el salario mínimo lo puede poner como una constante si quiere, aunque también es variable, pero para este caso, 2.221. Ahí voy a poner un asterisco. ¿Eh? Entonces, es una condicional. Mire aquí, es una condicional la que usted tiene que ocupar, de salida doble. Porque si el total ganado es mayor que 3 por 2.221, entonces hay que al total ganado disminuirle el 13%. O sea, hay que sacarle el 13% al total ganado para descontárselo. En otras palabras, el total ganado, si es mayor, entonces en el IVA hay que poner esa cantidad que sería el 13% del total ganado, ¿no? En otras palabras, si eso es cierto, yo multiplico el total ganado ¿por cuánto? Por 0,3. Por 0,3. Entonces, fíjese que eso es lo que valdría, ¿qué cosa, ingeniero? El IVA. Eso es lo que valdría, ¿no? Por verdadero. Y si fuera falso, porque esto es por verdadero, el IVA viene a ser 0, ¿no? Entonces, mi total ganado acá sería igual a 0, ¿no? Básicamente, eso es lo que está diciendo esa condición. Entonces, recuerde que el IVA es 0 para algunos trabajadores y es diferente de 0 para aquellos cuyo total ganado es mayor que 3 veces el salario mínimo, ¿no?
Entonces, si usted quiere verlo acá explicado eso, ¿no? En esta partecita, pues ya sabemos que aquí nosotros podemos preguntarnos, entonces, eh, ah, podemos hacernos la pregunta, ¿no? Básicamente podemos decir, mire usted, ¿a quiénes se les debe descontar el IVA, ¿no? Por una parte. Y la segunda parte es cómo se calcula, ¿ya? ¿Cómo se calcula el IVA? ¿Ya? ¿Cómo es que se lo calcula? Entonces, fíjese, la pregunta está bastante clara ahí, las dos preguntitas, ¿no? Y como las pueden ver, ¿no? ¿A quiénes se le debe descontar el IVA, ¿no? Entonces, la teoría nos dice, mire aquí en el enunciado, la teoría nos dice que se le debe descontar a los que el total ganado es superior a 3 veces el salario mínimo. Entonces ahí, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿A quiénes se le debe descontar? A los trabajadores, ¿no? Cuyo, mire, total ganado, ¿no? Es qué cosita mayor a qué? A 3 veces, ¿no? El salario mínimo, ¿no? En este caso es el salario mínimo 2.221. Entonces, a esos trabajadores cuyo total, caso contrario, ¿qué significa caso contrario? Que el total ganado no es mayor, entonces, eh, entonces el IVA es cero, ¿no? Es cero para los que el total ganado no es mayor, ¿no? Pero, ¿cómo se calcularía entonces para los trabajadores cuyo total ganado es mayor? Entonces, aquí nosotros tenemos que saber que por verdadero, digamos así, ¿no? El IVA, pues, es igual, ¿a qué cosa es igual? ¿No? El IVA sería igual al total ganado multiplicado por el 0,3, ¿no? Entonces, pero caso contrario, ¿no? Si ese no fuera el caso digamos así, por falso, ¿no? Entonces, el IVA sería, en otras palabras, el IVA es cero, ¿no? O igual a cero, ¿no? Entonces, básicamente ya hemos visto ahí la regla esa, cómo hacerla en un diagrama de flujo, ¿no? Ahí, usando una condicional, cómo responder o cómo aplicar esto, ¿no? ¿Cómo aplicar? Obviamente ese 13% bajo esa condición. Entonces, ya con eso usted sabe, mire, cómo va a ser con el IVA. ¿Cómo va a ser con el AFP? El AFP es obligatorio del total ganado para cualquier trabajador. Entonces, ahí no tiene nada que preguntar, simplemente cuando vaya a calcular esa variable AFP, no es una variable de entrada, pero es una variable de cálculo porque tiene que tener un valor, porque usted va a sumar el IVA más el AFP más los anticipos y todo eso va a ser el descuento, ¿no? Entonces, ya sabe que el AFP en este caso es 12,71%, más lo que va a descontar de IVA, que puede ser cero o diferente de cero, más el descuento por concepto de anticipo. ¿Por qué se le puede descontar a un obrero? Se le puede descontar porque él pidió anticipo. Por eso se vuelve un descuento. En la hora de recibir su pago, hay que descontarle ese anticipo. Por esa razón es que estas variables primero se calculan por separado, ¿no? Estas igual, antes de calcular el total ganado y obviamente antes de calcular el total descuento. Entonces, lo correcto es que obviamente uno calcule primero el total ganado en función del sueldo y de los otros ingresos para que luego pueda calcular el IVA, porque el IVA requiere el total ganado y también el AFP requiere. Entonces, con eso ya usted calcula el total descuento y ya tendría las dos variables, el total ganado, que es este de aquí de arriba, y tendría el total descuentos, este de abajo, para poder hacer aquí la resta. Entonces, fíjese que en realidad este total ganado que usted tiene aquí es este de aquí, ¿no? Ese total ganado que implica el sueldo más los otros ingresos, ¿no? Y obviamente ese total descuento que usted tiene aquí con sus respectivos términos viene a ser este de acá. Entonces la diferencia entre
lo que ha ganado y lo que se le ha descontado viene a ser ¿qué cosa? El líquido pagable. ¿Correcto? El líquido pagable, ¿no? Donde ya vimos que el sueldo no es el haber básico, sino lo que él ha ganado por los días que ha trabajado. Los otros ingresos son las horas extras. El IVA es el descuento del impuesto si es que él gana más de los 3 salarios mínimos. El AFP es para la vejez, jubilación, eso sí se tiene que descontar aunque gane un salario mínimo. Y el anticipo, que obviamente es una variable donde usted le va a ingresar al programa si ha pedido anticipo o no el trabajador de 100, 200 bolivianos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso sería, digamos, lo que hay que hacer. Y obviamente que después usted tiene que imprimir el líquido pagable, ¿no? Ahí para el líquido pagable ya sabe usted que es la diferencia entre ambos, pero hay que darlo a conocer, ¿no? Al ladito del nombre se tiene que saber el nombre del empleado y cuánto sería su líquido pagable en este caso. ¿Cuánto sería su líquido pagable de este empleado? ¿No? Básicamente con eso ya estaríamos prácticamente con el proyecto hecho, porque esa es la lógica, ¿no? Ahora, ¿alguna pregunta tiene hasta ahí usted aprovechando esto? Tal vez alguna preguntita. Entonces yo aprovecharé a hacerle un print screen y se lo mandaré ya. Se lo mandaré aquí al grupo para que usted lo tenga ahí. Y también yo podría, si me permiten, mandárselo al otro grupo también, ¿no? Como una explicación adicional sobre los cálculos del proyecto, ¿no? Porque a ellos también ya les expliqué, ¿no? Entonces, ese sería, ¿no? Correcto. Entonces, una vez con eso, ya es posible de que obviamente ustedes puedan entender de una mejor manera. Pero no obstante, leeremos las aclaraciones. Vamos a pedir por favor a Sebastián Parada que nos lea la primera aclaración. ¿Cuál sería, Sebastián? ¿Estará presente? No hay, ¿no? Ya. Anderson Rodríguez. Firme. Ya. La primera aclaración, por favor, Jorge. Dice, el haber básico de sueldo del empleado es el salario mensual que él debería recibir por un mes, 30 días de trabajo. Correcto. Aquí algunos alumnos me han dicho, profesor, usted acaba de decir que salario no es lo mismo que haber básico, pero sin embargo aquí puso tienen razón, ¿ya? Entonces tienen razón. En realidad, ahí, por favor, tome en cuenta y haga de cuenta que no hay la palabra ahí sueldo, ¿ya? El haber básico del empleado y listo, ya de cuenta que no hay, para que no se confunda, ¿no? Porque el haber básico es el monto por el cual usted acordó con el empleador trabajar por mes, pero el sueldo es lo que usted va a recibir mensual de acuerdo a lo que trabajó. Si trabajó 20 días, solo le van a pagar un sueldo por 20 días, ¿no? Entonces hay diferencia. Si el haber básico son 5.000, no quiere decir que en el sueldo, si usted trabaja 20 días, le van a venir los 5.000. Le van a venir menos porque trabajó 20 días, ¿no? Eso es importante. Segunda aclaración, ya leyó Anderson, si no me equivoco. Vamos a pedir a Eduardo Saucedo, por favor. Si el empleado no trabaja los 30 días, debería recibir la cantidad proporcional a los días que trabajó. Por ejemplo, si trabaja 15 días, le corresponde medio sueldo. Correcto. ¿Es correcto lo que estamos diciendo? En el segundo punto, claro, ¿no? Si él no trabaja los 30 días, no le podemos pagar el haber básico completo, ¿no? Sería, él va a recibir como sueldo, va a recibir la mitad de su haber básico, ¿no? Si su haber básico, por ahí, digamos, es, qué sé yo, 5.000 bolivianos, ¿no? Por haber trabajado, obviamente, los 15 días, mire, él solo en su sueldo va a recibir 2.000
500. Ahí. 2.500. Yo tengo una duda, Listo, respecto a eso. Claro, cómo no, dígame. Por ejemplo, poder básico es de 10.000 y ahí Ujú. tiene que pagar el IVA, digamos. Pero Claro. si él va y trabaja solo 15 días, le pagan 5.000, ahí Ajá. no paga el IVA. No, paga porque todo está en función del total ganado. Si su total ganado es 5.000, aunque no haya trabajado todos los días, ya pasa esta regla. Que si es Pero perdón, 5.000 no es mayor que 3 veces. Ahí no. Si fuera unos 7.000, entonces sí. ¿No? Ok. Bien por la pregunta. Ok, entonces preguntaremos a... ¿ya me respondió Eduardo Saucedo o no? Sí, le sí. Ya, perfecto. ¿Estará Alex Cerrudo? Alex, léanos por favor la tercera observación. Creo que no está Alex, tendré que poner una faltita. Qué pena. Geraldine. Sí. Geraldine, léanos la tercera aclaración, por favor. Se debe tomar en cuenta que aparte de su salario mensual, el trabajador o empleado puede percibir otros ingresos como ser por horas extra, etcétera. Recuerde que se debe pagar el doble por hora extra. Correcto. Entonces, cuando uno trabaja, no solamente percibe el sueldo, el salario mensual, ¿no? Como en el caso mío, que cuando yo tenía contrato fijo, recibía el sueldo mensual. Y aparte tenía otros ingresos por tutorías, por tribunal de tesis. No eran horas extras, en realidad eran horas extras porque eran horas fuera de aula, ¿no? Pero igual trabajaba. Entonces, en eso, fíjese, por eso dice, aparte de su salario, el trabajador empleado puede percibir qué cosa, otros ingresos como ser horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora, recuerde que se debe pagar el doble por hora extra, el doble de lo que vale la hora normal. A eso se refiere, ¿no? Bueno, y volvemos otra vez, si está Alcoba parada en clase, por favor. Ya. Ya terminando, fíjese aquí, terminando, y ya sabemos que es necesario también que el líquido pagable del trabajador pueda sufrir modificaciones. ¿Por qué? Porque hay que hacerle el descuento sí o sí de la AFP, gane lo que gane. Pero hay que descontarle el IVA solamente cuando su salario supera los 3 salarios mínimos, ¿no? Recuerda que hay un 3 mínimo. Y por otra parte, otra cosa que puede afectar es si él vive pidiendo anticipos, entonces cuando le toque cobrar su sueldo ya casi no le va a llegar nada. Aunque generalmente las empresas tienen una política, te dan como anticipo hasta la mitad del sueldo, no te dan un 70% de anticipo, ¿no? Esa es una política que tienen las empresas generalmente, ¿no? Ahora, finalmente, aquí vamos a, no está Alcoba Percy, ¿no? Le tendré que poner falta. Ya. Entonces, finalmente, mira acá dice, se debe calcular el líquido pagable haciendo la diferencia entre qué. Ya dijimos, ¿no? El total ganado, que sería obviamente este que usted tiene acá, mire, ese total ganado, la diferencia, y el total, luego, descuentos, que sería este acá. Pero los descuentos no son uno nomás, ¿no? Ya usted verá, así como el total ganado está compuesto por el sueldo y otros ingresos, también los descuentos son varios, ¿no? Está el IVA por impuestos, para jubilación, y si tuviste un deseíto anticipado y pediste, ahí está, ¿no? Entonces, son los descuentos. Se suma todo lo que te ingresa y también todo lo que te descuenta. La diferencia de ambos viene a ser lo que usted y yo conocemos como el líquido. ¿Qué cosa? Pagable, ¿no? Hay una nota aclaratoria acá, fruto de la experiencia en esta materia, en proyectos. Cuando un estudiante hizo su programita de estos en PCIN y lo ejecutó, y hacía un paso y tenía que calcular con la calculadora para que luego meter esos datos y que siga el proceso. Entonces, yo puse esta nota porque el joven no entendió que no debe usar calculadora, ¿no? Por eso dice, si el proyecto funciona con auxilio
de calculadora no se considera válido el proyecto. ¿Correcto? Para nada debe entrar la calculadora acá. La máquina debe hacer todo, ¿no? Voy a ser explícito un poco más en eso. En todos los cálculos que usted haga, en lo que yo le he mostrado acá, ¿no? En todos estos cálculos que usted haga, usted no puede estar usando su calculadora ahí en el momento de la defensa. Todos los cálculos que tengamos que hacer los tiene que hacer el computador. ¿Y en qué va a usted a codificar? Va a usar su PCI. En el momento de presentar su proyecto, usted presiona la flechita verde acá y ejecuta y comienza, ¿qué cosa? Su programita tiene que comenzar a pedirme estos datos que usted obviamente los puede probar con otros datos. Y cuando ya yo lo ejecute, yo a usted le daré, rápidamente le daré un nombre, le daré un haber básico y todo. Y ya yo sé cuánto debe salir el total, el líquido pagable. Entonces yo voy a saber si su programa funciona o no funciona. Perfecto. Profesor, ¿tenemos que hacer, escribir varias páginas del proyecto? No, lo que usted tiene que hacer es venir con su programa y que funcione, ¿no? Ojo, profesor, es posible que lo engañemos, ¿no? Pidiéndole a otro grupo su trabajo y presentándolos como si fuera el nuestro. Va a ser muy difícil porque ahí yo tengo preguntas clave y es muy complicado en esta parte burlar la evaluación. Es muy complicado porque yo me doy cuenta al tiro cuando pregunto, ¿cómo hizo esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Cómo sería si pasa esto? Entonces, cuando el alumno se pierde, me di cuenta que no lo hizo. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, pero en la parte positiva, hablando positivamente, sé que usted no va a hacer eso, al menos así lo creo. Espero que se desenvuelva bien y se defienda en este proyecto. ¿Alguna pregunta adicional tiene?